Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Desde hace bastante tiempo vengo observando que ciertas formaciones presuntamente naturales dentro de nuestro entorno geológico no lo parecen tanto. Enormes afloramientos de roca con formas lo suficientemente poligonales como para pensar que la mano de la naturaleza o su caprichosa voluntad no forma parte de ese diseño final que nos muestra. Es como que antiguas civilizaciones hubieran construido grandes promontorios, ciudadelas, fortalezas o vaya usted a saber qué, y con el paso de los cientos de miles de años, aquellas civilizaciones, después de venirse abajo, dejaron aquellos restos que la erosión geológica y los diversos estratos camuflaron para los geólogos como elementos naturales. Pero no siempre es así. En algunas ocasiones, como ya he dicho antes, esas formaciones tan simétricas, tan perfectamente poligonales, están mucho más allá de lo que la naturaleza, desde mi punto de vista, puede ofrecernos. Quiero llevaros a un lugar, os voy a llevar a dos sitios. El primero de ellos, concretamente, está en Estados Unidos, para que os sorprendáis de lo que hay allí. Vamos allá. El primero de ellos es este que vamos a ir ahora mismo. Son, pues una serie de formaciones geológicas sobre una meseta situada en uno de los múltiples desiertos de Estados Unidos, cuyo nombre es White Pocket Inn, está en Barron Cliff y es un monumento nacional. Quiero que observéis detenidamente estas formaciones. O sea, sinceramente, ¿nos parecen naturales? Todo esto que aquí estamos viendo forma parte del capricho de la naturaleza que ha decidido, y más concretamente en unos puntos muy concretos, obrar así, porque no piense usted que es todo el parque, es una zona en concreto. Si nosotros nos adentramos más en otras ubicaciones, vemos pues, caprichos que superan la imaginación de aquellos que están acostumbrados a los relatos de ciencia ficción. Fíjese usted qué simetría, qué perfección, como que hubiese sido formado o conformado por enormes estratos, no voy a decir basálticos porque no son basálticos, sino de otras sustancias que han dejado estas huellas. Pero no solo en esta parte, sino que me atrevería a decir que incluso cuando nos alejamos un poco más de la meseta, vemos lo que nos resulta como una especie de castillo. Aquí en esta imagen se puede ver bastante mejor. Un castillo que, si yo intento moverme en 3D, pues sería muy claramente definido por aquellas piedras que están en la parte superior. Sé que un geólogo pudiera decir que eso es una formación volcánica. No voy a decir que no, pero que resulta un castillo y esto unido a, estas extrañísimas formaciones que aquí hay, son algo más que sospechoso. Pero no solo estamos hablando de eso, sino que si echamos para atrás, vemos que hay como extraños cortes hídricos, mírelo usted aquí, que continúan desde la parte alta de estos cerros o de estas colinas hasta la parte baja para continuar por las siguientes en la misma dirección. ¿Cómo es posible que el agua subía, bajaba por un lado y luego volvía a subir por el mismo lado? Pueden ustedes ver el paralelismo que hay entre ellas. ¿Lo puede ver? ¿En serio obedece a una especie de erosión hídrica todos estos cortes que se están viendo aquí, la mayoría de ellos a una distancia muy similar, si no decir la misma? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Es una formación natural? Lo mejor que podemos hacer es ver el contexto de lo que se puede considerar natural a lo que no se puede considerar natural. Vamos a poner un ejemplo muy claro que tenemos en España. Se trata de las médulas. Está en León. Os voy a llevar allí. Las médulas, como podéis ver aquí, es una peculiar formación que hay y se extiende en una zona, evidentemente, de la parte de España, cuya denominación en esta región es de León. Me parece que incluso en la parte superior se ve un monte que se llama el Teleno. No estoy seguro, alguno me puede corregir y decir, no es el Teleno. El Teleno es un misterioso monte en el cual existía una importante adoración hacia los dioses que vivían en aquella montaña. Como siempre, los dioses estaban en una montaña. De hecho, he podido comprobar cómo diversos cromlechs
y diversas formaciones paleolíticas o neolíticas mejor, que se encuentran por la zona, y algunas de ellas pertenecientes a los Astures, apuntaban directamente hacia aquella montaña, que ya he dicho que no puedo aseguraros que sea el Teleno. Pero sí que lo que os puedo decir, que todas estas formaciones que aquí veis, que no son pocas, algunas de ellas absolutamente increíbles, como por ejemplo las que os vamos a mostrar aquí, son formaciones que da la sensación, a ver si podemos encontrar alguna buena, que da la sensación de que son naturales. Si un geólogo hubiera venido aquí y no conociese la historia de las médulas, diría, bueno, esas son formaciones naturales. La madre naturaleza que ha decidido ejercer una serie de caprichos cortando de una o de otra manera esas enormes rocas de color rojo, como podéis ver. Incluso se ve que es un parque natural, hay pues una diversidad muy amplia de todo este tipo de cuestiones y, en fin, sus construcciones son incluso menos sorprendentes que las que encontramos en el Monumento Nacional que hemos visto en Estados Unidos. Todo esto fue construido o fue sedimentado no, fue erosionado de manera artificial. A esta zona, a la zona de León, que algunos denominan Legión, porque aquí es donde los romanos se centraron de manera pues bastante potente, decidieron extraer oro. Estas tierras rojas, en muchas ocasiones auríferas, lo que hacían era canalizaban el agua, la soltaban en la parte superior y digamos que erosionaban esas rocas hasta poder recoger los estratos que se extraían de ellas para intentar encontrar esas enormes pepitas de oro que, por cierto, estuvieron aquí muchísimo tiempo. Las formaciones son absolutamente peculiares, como podéis ver aquí, y todas obedecen a una erosión artificial. Claro, cuando nosotros nos vamos al Monumento Nacional de los Estados Unidos, que os estaba mostrando, y vemos este tipo de formaciones, podemos pensar que ¿acaso estas formaciones tan perfectas, tan simétricas que hemos visto en algunas películas de Estados Unidos son naturales? ¿En serio son formaciones completamente naturales? La altura, las distancias de los estratos, las formaciones geológicas, las cuevas, los arcos que forman en algunas ocasiones. Aquí vemos incluso las terrazas que parecen crear que son perfectamente simétricas y que recorren largas distancias. ¿Obedecen eso a una mera erosión o hay algo más de fondo? ¿Acaso estamos en algún lugar donde los dioses o viejos o antiguos herederos de la tierra edificaron y construyeron sus grandes obras? Porque desde luego podemos ver que es absolutamente peculiar. Y ya cuando nos colocamos en esta zona, como ya he dicho antes, la peculiaridad se dispara de manera total. Fíjese usted, estamos hablando, vamos a ponerlo en otra etapa temporal que nos permita verlo bastante mejor, pero observe usted que todo esto, es no sorprendente, sino lo siguiente: las formas, su geometría, sus distancias, la perfección que recuerda a muchas construcciones, incluso peruanas, como Sacsayhuamán u otras, en las cuales se encajaban y se encastraban en aquella ocasión de manera horizontal y en esta de manera vertical y en esta de manera horizontal, esas enormes rocas para construir este tipo de sistemas. Alguno me diría, ¿y si esto es un suelo basáltico o es un suelo creado artificialmente por parte de una antigua tecnología? ¿Por qué utilizaban estas formas simétricas pero tan descabaladas? Unas de una forma, otras de otra, que recuerdan esos grandes monumentos. Pues se lo diré. Parece ser, y según ciertos estudios, cuando hay movimientos geológicos, como pueden ser terremotos, con estas formas que van encastradas unas con otras de manera totalmente, aunque parezca anárquica, no lo es. Lo que hacen es que cuando acaba esos movimientos geológicos, esos terremotos, las formaciones, las rocas y todo aquello que se encuentra en la zona vuelve a la misma posición en la que estaba. Una especie de ingeniería avanzada que permite que todo se recoja en la misma posición en la que estaba antes de producirse esos sismos o esos pequeños terremotos, en algunas ocasiones no tan pequeños. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir que cuando usted vea formaciones de esa naturaleza u otra en su entorno, que seguro que la hay, plantéese la posibilidad de que lo que usted, o frente a lo que usted se está encontrando,
no es ni más ni menos que los restos o vestigios de antiguas civilizaciones que existieron antes del ser humano, inteligentes que desarrollaron su ingeniería, que crecieron y por algunas circunstancias se vinieron abajo. Hay tiempo suficiente dentro de lo que es el espacio histórico de la propia Tierra, en esos 4 o 5 mil millones de años, como para que no una, sino que incluso 10 o 20 civilizaciones hayan estado antes que nosotros. A saber, a grandes profundidades, quizás 1 kilómetro, medio kilómetro, qué es lo que puede haber en ciertos lugares de la Tierra. Solo con satélites tomográficos, como pueda ser el TEMIS, lo podríamos averiguar, pero ese tipo de satélites están muy limitados y los resultados que ofrecen solo se utilizan para, pues cuestiones muy concretas dentro del establecimiento científico. No las reparten alegremente. Yo he tenido, por ejemplo, oportunidad de ver imágenes tomográficas del TEMIS en Marte y ahí he encontrado cosas que me parecían bastante anómalas, por utilizar un término muy suave. Bien, y lo quiero dejar aquí. Quiero que abráis un poco la mente y cuando observéis vuestro entorno, quizás, o tal vez, lo que estéis viendo sean los restos de alguien que formó parte de, o que fue en su día, quizás el propietario de este mundo. Aunque a fecha de hoy me atrevería a decir que ni siquiera nosotros mismos puede que seamos los propietarios de este mundo, sino que estamos aquí única y exclusivamente en una especie de alquiler temporal que quizás, si no sabemos cuidarlo bien y no somos inteligentes, acabe finiquitándose por parte de su auténtico proveedor o su auténtico dueño. Esperemos que el ser humano sepa salir adelante en las siguientes etapas y en los años venideros que nos quedan por delante. Deciros que en el próximo vídeo que meteré el miércoles vamos a hablar de un pequeño dato que nos han dado los señores de Humo y algo muy curioso que está sucediendo con respecto a ciertas observaciones que los telescopios más avanzados del planeta están viendo. Es un poco de aquí y un poco de allí que parece que todo nos lleva a una clara dirección. Pero no quiero anticipar acontecimientos. Esperad al miércoles, que ahí hablaremos de este pequeño dato que nos han dado los señores de Humo y lo que está sucediendo en la actualidad. Un placer haber estado con todos vosotros y lo dicho, dar like, haceros miembros, haceros suscriptores de Mundo Desconocido y como siempre digo, sin más, desde este lugar, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.